Advertencia. El vídeo que estás a punto de ver es una obra de ficción. Los datos expuestos son inventados para crear una atmósfera inquietante y terrorífica. Si eres sensible a las imágenes o los sonidos que pueden causar miedo o disgusto, te recomendamos que no veas este vídeo. Se trata de una representación ficticia de un pasaje del terror y no debe tomarse como un reflejo de la realidad. Gracias por tu comprensión. La Universidad Laboral de Tarragona, que lleva el nombre de Francisco Franco, ha inaugurado sus tareas. Este será el aspecto que, con arreglo al modelo, ofrecerá el gran centro pedagógico cuando esté concluido. Hasta el momento presente se ha construido en la universidad residencias, comedores y clases, edificio de exposiciones y las naves de los talleres y los dormitorios. Corren rumores de que el dictador don Francisco Franco utilizaba el ultracatolicismo como una cortina de humo para su ferviente fe en el esoterismo nazi. Según estas creencias, el Tercer Reich estaba destinado a dominar un nuevo orden mundial liderado por el Anticristo. La Universidad Laboral de Tarragona habría sido construida para albergar rituales y ceremonias que ayudaran a convocar al Anticristo para liderarlo. El diseño de cruz invertida del edificio es inusual, y sobre los falsos techos modernos se pueden observar restos de la construcción original fascista, repletos de símbolos esotéricos, como pentagramas y estrellas de 6 puntas. Existen precedentes históricos que vinculan al lugar con el demonio. Se cree que, en época romana, hubo un antiguo cementerio donde se veneraba a Baco, el dios del vino y del vicio. Se han encontrado numerosos ataúdes de piedra y mosaicos de sus faunos con largos cuernos y patas de cabra. Numerosos estudiantes internos han relatado avistamiento de fantasmas desde su inauguración hasta la actualidad, así como desapariciones en extrañas circunstancias. Se dice que se decidió tapiar los muros de entrada de los laberínticos pasadizos subterráneos que comunican los distintos edificios tras un grave incidente durante la grabación de la película Los ojos de Julia. La famosa actriz Belén Rueda relató ante la prensa local una experiencia de posesión infernal tras, según sus propias palabras, avistar allí a criaturas demoníacas.